Shalom, queridos hermanos, en nuestro Mesías Yeshua. Que el Señor les bendiga este día y doy gracias a Dios por estas reflexiones que hemos tenido. Han sido de gran bendición. Y bueno, este estudio lo titulé Perdón verdadero en la sangre del Mesías. Vamos a ver, la cita es Hebreos 9 y vamos a darle lectura a todo el capítulo. La lectura que voy a hacer es en la Nueva Traducción Viviente. Me gusta mucho aquí en Hebreos la Nueva Traducción Viviente porque explica de una manera maravillosa y muy sencilla. Espero que vayan conmigo, aunque tengan otra versión, no importa, pero lo importante es escuchar. Dice: ese primer pacto entre Dios e Israel incluía ordenanzas para la adoración y un lugar de culto aquí en la tierra. Ese tabernáculo estaba formado por 2 salas. En la primera sala había un candelabro, una mesa y unos panes consagrados sobre ella. Esta sala se llamaba Lugar Santo. Luego había una cortina detrás de la cual se encontraba la segunda sala, llamada Lugar Santísimo. En esa sala había un altar de oro para el incienso y un cofre de madera conocido como el Arca del Pacto, el cual estaba totalmente cubierto de oro. Dentro del arca había un recipiente de oro que contenía el maná, la vara de Aarón a la que había salido hojas y las tablas del pacto que eran de piedra. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria divina, cuyas alas se extendían sobre la tapa del arca, es decir, el lugar de expiación. Pero ahora no podemos explicar estas cosas en detalle. Cuando estos elementos estaban en su lugar, los sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala, durante el cumplimiento de sus deberes religiosos, pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año, y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Mediante esas ordenanzas, el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos en tanto siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba. Esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen. Pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas, que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Entonces, el Mesías ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote, por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre del Mesías nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas, para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, el Mesías se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso, Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Ahora bien,
cuando alguien deja un testamento, es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. El testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras que viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. Por eso, aún el primer pacto fue puesto en vigencia con la sangre de un animal, pues después de que Moisés había leído cada uno de los mandamientos de Dios a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y las cabras, junto con agua, y roció tanto el libro de la ley de Dios como a todo el pueblo con ramas de hisopo y lana de color escarlata. Entonces dijo: esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. De la misma manera, roció con la sangre el tabernáculo y todo lo que se usaba para adorar a Dios. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por esa razón, el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificados mediante la sangre de animales, pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. Pues el Mesías no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero, que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, el Mesías tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez, desde el principio del mundo, pero ahora, en el fin de los tiempos, el Mesías se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también el Mesías fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. El Mesías vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. El autor describe el tabernáculo y su mobiliario como figura del verdadero. El sumo sacerdote solo entraba en el lugar santísimo una vez al año con sangre. Esos ritos eran figura para el tiempo presente, es decir, una tipología. Todo el sistema levítico apuntaba a una realidad mayor, el verdadero sumo sacerdote y el santuario celestial. Era provisional esperando su cumplimiento en el Mesías. El Mesías cumple el Yom Kippur proféticamente al entrar en el lugar santísimo celestial. Quita el pecado de manera definitiva y eterna, y su sacrificio fue una vez y para siempre. La muerte de Yeshua no se repite como los sacrificios anuales. Esperamos su segunda venida, no para tratar el pecado, porque ya fue tratado, sino para salvar a los que esperan su venida. Este capítulo que hemos leído, cómo es de gran bendición. Y ahora vamos a Hebreos 10, adelantito, también en la Nueva Traducción Viviente, 10 a partir del verso 12. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Cuando se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que están haciendo santo, a los que se están haciendo santos.
Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Aquí nos explica perfectamente pues lo que pasó, que él se hizo el sumo sacerdote porque presentó su sangre, y ese sacrificio fue para siempre. En lugar de un sacerdote temporal, tenemos al Mesías eterno. En lugar de tener acceso restringido, tenemos entrada libre al trono de Dios. En lugar de esperar cada año, tenemos la obra completa, final y perfecta en Yeshua. En Yom Kippur recordamos que el pecado nos separa de Dios, pero la gracia, que es la influencia divina que opera en nosotros, esta gracia es mayor. Nos acercamos a Dios no por obras, sino por la obra completa de Yeshua. Esperamos su segunda venida no con temor, sino con gozo, porque la expiación ya fue hecha. Esto es una cosa hermosa porque tenemos la completa seguridad de que si pecamos, confesamos nuestro pecado, nos arrepentimos, el Señor nos perdona y nos limpia con su sangre bendita y nos permite entrar al lugar santísimo, a presentarnos nosotros delante de Dios. Hay algo muy importante que les tengo que decir. Estas citas a mí me trajeron demasiado gozo porque tenemos una redención eterna. Siempre que hablamos de redención eterna, tenemos que tener la perspectiva de reino, hermanos. Siempre que ustedes vean un mandamiento que dice pacto perpetuo, este es un pacto perpetuo o estatuto perpetuo. Siempre que se habla de un pacto o estatuto perpetuo, se habla que es para el reino. Tenemos que meternos aquí en la cabeza esa perspectiva. Acuérdense de los estudios anteriores que hemos visto acerca de alabar al Señor con raciocinio, con razonamiento, con inteligencia, con sabiduría. Entonces, pues bueno, tengamos esto presente. Sí tenemos mucho gozo y uno de los mandamientos que dice allí en Yom Kippur es afligir nuestra alma. Bueno, aunque estamos gozosos por un lado, porque tenemos vida eterna a través de Yeshua, podemos entrar al lugar santísimo a través de esa sangre preciosa del Cordero, pero tenemos que tener esta actitud de aflicción, de afligirnos, porque es un día solemne. Número 1, porque es un día solemne. Y uno de los mandamientos es afligirse. No es un día de desesperación. Eso hay que tenerlo bien claro. Porque nosotros tenemos la esperanza puesta en Yeshua. Ya ha sido pagado el precio por nuestras vidas, por nuestra redención. Entonces, pues por un lado estamos gozosos, pero por otro lado, pues el mandamiento es así, hay que afligirnos, pero ¿saben una cosa? Hay que afligirnos porque en realidad, pues bueno, no solamente estamos en esta carne y que siempre vamos a estar cayendo en pecado y pidiéndole perdón al Señor, esforzándonos para seguir sus mandamientos, sino que también nos tenemos que afligir porque tenemos familia que nos falta de entender esto, que nos falta, Señor, hablarles del Señor a otras personas. Entonces, por ellos tenemos que afligirnos y también por nuestros hermanos mayores que son Judá, porque el Señor tenga misericordia de ellos y por todo Israel, hermanos. Hay que afligirnos por todo Israel. Hay tanta confusión en estos tiempos, hay tanto engaño, tanta manipulación, no sé cómo llamarles, pero
hay que tener tanto cuidado en discernir lo que escuchamos, en discernir lo que hacemos también. Entonces, sí hay que afligirnos, pero no estamos desesperados, sino tenemos nuestra esperanza puesta en Yeshua, nuestro Salvador y el consumador de la fe. Hace tiempo el Señor le dijo a Israel: yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno. Con amor inagotable te acerqué a mí. Yo te reedificaré, mi Virgen Israel. Volverás a ser feliz y con alegría danzarás con las panderetas. Qué hermosa promesa de restauración. Les amo en el amor de nuestro amado Yeshua, hermanitos. Este es el último estudio que tenemos de estas reflexiones, porque el día de mañana ya inicia el día de reposo en la tarde-noche, y entonces Humberto nos va a compartir la introducción, ¿verdad?, a la fiesta. Entonces este es el último estudio de reflexión. Espero en Dios que todas estas reflexiones hayan servido para estos días, para irnos santificando delante del Señor, para prepararnos para esta fiesta, y espero en Dios que esta fiesta sea de gran bendición para ustedes. Y ya saben, sí hay que afligirnos, es el mandamiento, pero no caigamos en desesperación, porque nuestro Mesías pagó el precio de la expiación y esa ya fue hecha. Ya no hay otra, es la única. Señor bendito, gracias te damos por este tiempo que pasamos, Señor, en reflexiones todos estos días, mi Dios. Gracias, bendito eres, porque siempre nos muestras en cada estudio donde pudiéramos nosotros mejorar, donde pudiéramos pedirte perdón, Señor, pero siempre, Padre eterno, teniendo la fe, la confianza en que tú estás al pendiente de nosotros, cuidándonos, que tú vas a llamar, Señor, a todas las ovejas que son tuyas, Yeshua, porque dices en tu palabra que ni una sola de las que te dieron se va a perder. En esa confianza, Señor, estamos, porque te pido, Padre eterno, por mis hijos, mi Dios, por los hijos de nuestros amigos, por los que también, Señor, estudian tu bendita palabra, los jóvenes, los niños, Señor. Yo te pido en especial por ellos, porque este mundo cada vez está peor, Señor, y la influencia de este mundo cada vez está peor, Señor, y meten tanta cosa a las mentes de los niños para hacerlos alejar de ti, Señor. Yo te pido, Padre eterno, que traigas convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, que traigas de tu espíritu, que tu espíritu, Señor, se mueva en medio de tu pueblo, que despierte a tu pueblo, Señor, porque necesitamos que se levanten aquellos atalayas, que levanten tu nombre, Señor, que anuncien tu palabra, Padre, a la siguiente generación. Gracias, mi Dios, por este tiempo, por tu misericordia infinita, por tan bueno que eres, porque nos has amado con amor eterno. Te bendecimos, Padre eterno. Gracias te damos en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías y Rey, que viene pronto. Te alabamos. Amén. Pues espero que haya sido de bendición, hermanitos, que tengan estos estudios y que el Señor les haya mostrado, y que cada quien nos examinemos delante de Él. Les amamos. Shalom.